Vamos rápidamente enseguida con nuestra tertulia geopolítica. Vamos a hablar acerca de esa cumbre de la CEPAC, de ese primer mes de Donald Trump en la Casa Blanca y de los avances en las negociaciones de paz. Unas negociaciones de paz en las que de momento los actores protagonistas, los invitados a la mesa, los que están moviendo la situación son Estados Unidos y Rusia. No tenemos de momento participación ni de Ucrania ni de Europa, aunque Estados Unidos dice pues que en algún momento tendrán que sentarse. Vamos con esa tertulia. Carlos Tessier, especialista en geopolítica, profesor del IEB y de la Universidad de Shanghái. Carlos Paz, experto en geopolítica. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias. Buenas noches, un placer. Quiero empezar hablando con vosotros de esa evolución de las negociaciones de paz, unas negociaciones en las que continúa la sintonía clara y evidente entre Estados Unidos y Rusia. Donald Trump insiste en hablar de esa buena relación con Vladimir Putin. Están preparando una conversación bilateral que de momento no tiene fecha. Se han reunido ya sus delegaciones y Donald Trump a su vez insiste también en criticar a Zelensky en un contexto en el que yo estoy detectando, o sea, para mí el viraje más llamativo es el que está protagonizando el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Carlos Tessier, por ejemplo. Sí, gracias. Bueno, es la noticia de los últimos días. Hemos estado viendo a un Donald Trump empeñado en resolver las cosas a su manera y cuidado que no dije desde la perspectiva de Estados Unidos, sino desde la perspectiva muy personal de él. Obviamente no hace ningún sentido, lo hemos comentado, pareciera que todo esto va a continuar, va a seguir. Y repito, a mí lo que realmente a mí me tiene intrigado y que quisiera entender un poco mejor es cuál va a ser el papel que va a jugar Europa en todo esto, cuál es el papel que van a tomar los países europeos. Creo que gran parte del mundo está esperando ahorita a ver cómo responde Europa para determinar cómo lo van a hacer ellos mismos, es decir, muchos países, muchos estados, muchos gobiernos empiezan a dudar de si es una buena idea esto de ser amigo de Estados Unidos en las circunstancias actuales, pero pues tampoco te puedes pelear con Estados Unidos. Entonces, están esperando a ver cómo reacciona Europa. Yo creo que Europa nos va a dictar la pauta de cómo va a responder el mundo ante toda esta sarta de amenazas y sinsentidos de la Casa Blanca actual. Carlos Paz, es que hay que recordar que hoy ha dicho Rutte que Europa menos mal que ha dejado de lloriquear, literalmente. Bueno, Donald Trump va a imponer sus criterios. Yo creo que ante esto poca gente se puede oponer a esta idea y la va a imponer al margen de Europa, por supuesto. Hablaba Carlos de qué va a hacer Europa. Europa no tiene ni la voluntad ni la fuerza de imponerse bajo ningún criterio. No ha sido invitada a esos primeros contactos, no lo va a seguir siendo, pero dentro de esa Europa que tiene varias voces y no hay un sentir unívoco, está Francia e incluso Inglaterra, que están instigando constantemente de las maneras más insospechadas para que el conflicto pudiera seguir. Por eso Donald Trump vive al margen y está organizando esta serie de encuentros para llegar al fin del conflicto al margen de Europa. Por lo que respecta a Ucrania, de la misma manera, incluso Trump ha entendido que, aunque pueda chocarnos y pueda sorprendernos, quiere llevar a cabo estas conversaciones de paz al margen de la propia Ucrania, pero no de Ucrania, sino de Zelensky, que le ve que ya es un cadáver político, que en su país no tiene el refrendo que se le suponía hace un año o hace unos meses y, por lo tanto, no quiere que continúe el conflicto, no le interesa a Estados Unidos ese conflicto directo en Rusia. Y por lo tanto va a hacerlo al margen de agentes que creen, y entre estos agentes está Europa, que tienen un peso específico en la política mundial, pero que realmente no tienen ninguno o es muy escaso el peso de Europa en la política, en el tablero internacional. Cierto es que en cualquier caso los dos estáis poniendo sobre la mesa cuándo Europa va a entrar a formar parte de este proceso. Es verdad que Estados Unidos, y hoy lo ha vuelto a decir J.D. Vance, también lo ha dicho Mark Rutte,
en plan haciendo una llamada a la calma, no os preocupéis que Europa estará en la mesa, etcétera, etcétera. Pero es verdad que estamos hablando de unas afirmaciones que yo catalogaría un poco de vagas. O sea, lo cierto es que ahora mismo Europa no tiene sitio en esa mesa. Entiendo que la semana que viene Macron y Starmer acuden a Washington precisamente en busca de esa silla. Tessier. A ver, lo que pasa es que, digo, el cuestionamiento es válido, lo comparto, el cuestionamiento, pero yo lo llevo aún más allá. A ver, mi cuestionamiento principal es, ¿quién le dio a Estados Unidos el poder de decisión sobre quién, cuándo y cómo se va a sentar a la mesa de negociaciones para resolver el conflicto de Ucrania? Entiendo la participación de Rusia, obviamente, entiendo la participación de Ucrania, por supuesto, pero entiendo también la participación de Europa desde una perspectiva de que es la región y la región está siendo afectada. Pero al final del día, Estados Unidos, ¿qué tiene que ver en todo esto? ¿Y por qué le estamos dando a Estados Unidos la importancia que le estamos dando? Miren, hay una frase que dice que en política exterior la forma es fondo. No solamente se trata de lo que el señor Trump ha dicho en cuanto a que Europa por el momento no va a jugar, él va a decir cuándo. Que no va a sentar ahorita a Ucrania hasta que las pláticas vayan más avanzadas. No es lo que está diciendo, sino también es la forma como lo dice. Ese desdén y ese menosprecio al mismo Ucrania, al mismo Europa, y perdón que lo diga así, pero no necesitamos ni siquiera ponernos a inventar cosas. Veamos las cosas, veamos los anuncios que ha hecho el señor Trump. El calificativo para Zelensky, que en mi opinión muy personal, yo no voy a meter las manos al fuego por Zelensky, creo que Zelensky ha quedado muy corto de lo que debe ser un líder de Estado, pero independientemente de mi opinión al respecto de Zelensky, pues no puede un presidente de Estados Unidos llamarlo así, menospreciarlo de esa manera, y que además la comunidad internacional todos nos quedemos pasmados nada más esperando a ver cuál va a ser el siguiente mensaje por X o el siguiente mensaje que va a mandar el señor Trump. Eso es lo que debe de llamarnos la atención. ¿Qué está haciendo Estados Unidos? El conflicto de Ucrania es muy importante, por supuesto, lo reconocemos, pero lo que estamos viendo ahorita es el conflicto ucraniano forma parte, es una pieza pequeñitita de ese tablero que el señor Trump estaba moviendo a sus anchas y que pareciera que nadie le va a decir, oiga, a ver, espérenme tantito, por ahí no es, ¿verdad? Eso es lo que a mí más me preocupa, ¿no? En este momento vemos dos tipos de países en el mundo. Aquellos que se están alineando con Estados Unidos porque buscan alguna cosa de interés particular, y aquellos que están tratando de entender cuál va a ser su papel en el futuro. Esos son los dos países que hay ahorita en el mundo. Carlos Paz. Claro que las formas son muy importantes, y precisamente estas formas lo que están dejando bien claro es que el conflicto era, como muchos lo analizábamos, entre Estados Unidos y la OTAN y Rusia, y por lo tanto cualquier otro evento pues no forma parte o no tiene por qué formar parte de esa mesa de negociación. Ha quedado refrendado que era un conflicto de Estados Unidos a través de otros agentes. Bueno, Europa, ¿cuándo entrará? Para refrendar lo ya acordado. Indudablemente se sentará en la mesa y firmará testimonialmente, casi como el quinto o sexto testigo en una boda, pues bueno, pues para rellenar el papel y que haya más testigos, pero para poco más. El papel de Europa en este conflicto, que es, claro, curiosamente, en suelo europeo, pero ha sido Europa la que ha pagado la guerra en gran medida, y ha sido y va a ser Europa quien pague la paz. Ese es el papel de Europa a los ojos de Estados Unidos. Estados Unidos no pretende que Europa represente ningún otro papel que el que vaya a pagar los platos rotos de ese conflicto que se estableció hace mucho tiempo, mucho antes de la invasión rusa, entre Estados Unidos y la OTAN contra Rusia. ¿Algo que añadir, Tessier? Sí, justamente digo, y completamente de acuerdo con Carlos, pero lo que yo quisiera
yo quisiera imaginarme cómo se vería un acuerdo de paz entre Estados Unidos y Rusia y firmado por ellos. Es decir, es impensable. O sea, ¿cómo van a firmar ellos un acuerdo de paz en Ucrania? Por supuesto que Ucrania va a tener que firmar, y como dice Carlos, a lo mejor Ucrania también va a ser invitado para firmar como testigo. Eso escapa cualquier imaginación que hubiéramos tenido nosotros sobre un conflicto internacional de esta índole. Repito, estamos viviendo tiempos sin precedentes y a mí me cuesta mucho trabajo entender por qué el mundo está reaccionando como reacciona, los líderes del mundo están reaccionando como reaccionan ante un señor Trump que está haciendo a sus anchas lo que él quiere, como del humor que amanece ese día, y además pensando en política internacional que ni conoce del tema y que obviamente, perdón que use la palabra, pero ignora completamente sobre los términos de diplomacia. Y entonces el señor amanece un día, se le ocurre poner unas cosas ahí en el TikTok o como se llame ahora, y después de todo esto, la gente el mundo, en lugar de reaccionar diciéndole, a ver, Estados Unidos no entiende ahorita lo que está pasando, ahora sucede que todo el mundo estamos buscando la manera de cómo interpretamos las cosas que van a suceder y cómo nos acordamos para un futuro en el cual no solo se ve incierto, sino que se ve, pues yo en lo personal, en este momento creo que el Estado al que hay que tenerle miedo, el poder, la potencia a la que hay que tenerle miedo en el mundo, ya no es Rusia, ya no es China, ya no es lo que ustedes quieran, el día de hoy se llama Estados Unidos. Carlos Paz, ¿algo que añadir? Bueno, Estados Unidos está buscando redefinir su papel en el mundo y Donald Trump ha entendido que esa redefinición del papel de Estados Unidos lo está haciendo como un elefante en una cacharrería. Lo que hay que discernir, evidentemente, y estoy de acuerdo con Carlos, es discernir entre las bravuconadas y los desatinos de Donald Trump, que en solo un mes ha lanzado varios, y la verdadera intencionalidad de Estados Unidos, porque yo creo que Donald Trump, como empresario que es, pues lanza faroles y unas apuestas muy fuertes, y es verdad que asombra que el mundo o parte del mundo las está aceptando casi sin rechistar. Yo creo que son apuestas a máximos, esperando la reacción del mundo, pero el mundo la verdad es que está reaccionando entregándose a ese voluntarismo de Donald Trump, una cosa bastante inusitada y sorpresiva. Quiero hablar con vosotros también de esa cumbre de la CEPAC que ha dado comienzo hoy en Washington, en la que el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, ha vuelto a cuestionar a Europa. Ha dicho que, bueno, que siempre serán aliados, que siempre tendrán que compartir asuntos, pero que tienen que compartir también valores, y que ahora mismo considera que están un poco en las antípodas en torno a esos valores, Europa y Estados Unidos. Un mensaje de J.D. Vance muy en línea con lo que dijo en la conferencia de Múnich. ¿Es Donald Trump el defensor del dinero y J.D. Vance el defensor de los valores, Teixier? No, yo en lo personal lo dudo mucho. Yo creo que es una práctica muy común el de que el presidente y el vicepresidente se repartan a veces el mensaje de qué va a decir uno, qué va a decir el otro para complementarlo. Desde el punto de vista del fondo, pues es lo mismo, estamos hablando de exactamente lo mismo. Además, veamos cómo de pronto pareciera que Donald Trump es el agresivo que da un golpe en la nuca al que se está portando mal, que no obedece. Pero luego viene J.D. Vance y le dice, no, mira, Europa, no te preocupes, sí somos amigos, sí vamos a trabajar juntos, como si Europa fuera un niño malcriado que desobedeció en un momento y que tiene que volver a obedecer a sus padres. Esa actitud es la que yo hablaba hace rato, inclusive con el mensaje de Vance. Recordemos, la forma es fondo. No puedes tratar así a una Europa que además tiene un concepto de diplomacia muchísimo más desarrollado de lo que podríamos pretender siquiera de la cuarta parte de la administración Trump, ¿no? Entonces,
Yo creo que es parte del mismo juego, es una estrategia de Estados Unidos y ni siquiera, repito, ni siquiera es Estados Unidos, es la política de Trump y de la Casa Blanca. Y bueno, pues yo creo que están apostando a que el mundo reaccione como ellos quieren. Y si el mundo en un momento dado tiene una reacción diferente, si el mundo le da un golpe en la mesa, si el mundo deja en claro que, a ver, no nos interesa seguir a un líder que haga estos planteamientos, seguramente entonces lo que van a hacer es buscar otra forma para continuar con su dicho. En otras palabras, ellos van a seguir con las mismas formas hasta que no se les pare el alto, que alguien no les diga, señores, la política internacional no se maneja así, ¿verdad? Carlos Paz. Sí, seguramente la propia administración norteamericana estará sorprendida por cómo están aceptando esa parte del mundo occidental todas las cosas que está diciendo el presidente de Estados Unidos. Yo creo que hasta a ellos les está sorprendiendo. Al respecto del presidente y del vicepresidente, es un reparto de papeles, es el poli bueno, el poli malo, pero al final todo esto, lo que dice uno como lo que dice otro, hay que interpretarlo, a mi parecer, como el recordar a Europa quién es quien manda, y quien manda es Estados Unidos. Lo que le interesa a Estados Unidos es que colabore más Europa con dinero en las cuestiones de defensa y atar a Europa para que sea el cliente de Estados Unidos. Y al decir el cliente es el que le compre todo lo que necesite vender Estados Unidos. Yo creo que fuera de eso no le interesa absolutamente nada a Estados Unidos con respecto a Europa. Yo este punto, este aspecto lo tengo bastante claro. La propia cumbre de la CEPAC, por la que en un ratito va a pasar Elon Musk. Teixier. Perdón, no escuché la pregunta. No, te quería preguntar qué valoración hacías de esa cumbre de la CEPAC, en la que hemos visto hace un rato a Santiago Abascal, tenemos a Elon Musk, hemos tenido a J.D. Vance. Bueno, es el foro ideal para que Estados Unidos esté enviando sus mensajes y que queden claro cuál es la postura que tienen. A mí me gustaría ver ahí algún mensaje encontrado, me gustaría, hasta el momento no he podido escuchar todo, yo repito que me gustaría, no sé si vaya a haber alguien que tenga el suficiente temple para hacerlo, ¿verdad? Pero que se escuchen voces en contra de esto que está sucediendo, que va en contra del derecho internacional completo y del bienestar, llamémoslo entre comillas, internacional. Estados Unidos tiene además ahorita 5 o 6 sartenes en la lumbre dentro de su política en el país. No nos olvidemos de todo lo que está sucediendo con lo que está haciendo el señor Musk, con esa oficina de eficiencia gubernamental que está manejando. Y además ya se empiezan a escuchar las voces de un poquito de desacuerdo entre el señor Musk y el señor presidente Trump, que creo que era lógico, porque obviamente pues al final del día somos amigos hasta que nuestros intereses sean un poco diferentes, ¿no? Que creo que en particular en esta cumbre lo que vamos a ver va a ser una alineación de cuál es el mensaje de Estados Unidos y esperemos escuchar mensajes no en contra necesariamente, pero sí mensajes que nos hablen de que no es el camino a seguir. Carlos Paz. Con respecto a Elon Musk, ha querido Trump que sea una pieza importante, que a través de él se lancen esos mensajes al mundo, pero yo creo que con el tiempo no he seguido esta cumbre, no he estado no he podido, pero yo entiendo que no ahora, pero sí dentro de pocos meses habrá un distanciamiento, porque sí es verdad que los intereses de uno y otro son enteramente diferentes. Va a llegar un momento que sea incompatible, pero indudablemente a Trump sí le ha traído a su esfera y con la finalidad de intentar que a través de él se lancen esos mensajes. Y los mensajes, por no redundar en lo mismo de antes, va a ser cuestiones de implantación de una serie de medidas que Estados Unidos, que de momento le convienen a Elon Musk, pero ya veremos en el futuro
para con Europa principalmente. Y ya veremos cómo seguramente, pues antes de que acabe el año, al final del verano, en otoño, habrá un enorme distanciamiento y habrá esas contradicciones que van a ser inevitables tal y como ha planteado Trump las cosas. Carlos Teixeira, Carlos Paz, gracias por acompañarnos en esta tertulia. Un placer. Alba, muchas gracias. Ha sido nuestro.